hemos visto la necesidad de platicar de las familias y pues hoy vamos a seguir con el segundo tema. Ya vimos el primero hace 8 días y hoy con la ayuda de Dios esperamos que caiga en buena tierra esta palabra. Ojalá y tú hayas meditado sobre la palabra que escuchaste hace 8 días, sobre todo a los hombres, a los varones, que Dios nos dio la palabra hace 8 días. Ojalá y hoy vengamos con ese espíritu que Dios quiere para depositar su semilla, para depositar su palabra en cada uno. Y hoy vamos a ir a Efesios 5. Efesios 5, versículo 21 al 24, y después nos vamos a pasar a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Entonces, tengan marcadas estas citas. Efesios 5, 22 al 24 y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primero le damos lectura a Efesios 5. Efesios 5, 21 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos permites nuevamente, Señor, abrir tus escrituras y meditar en ellas. Ahora, Padre, sé tú sembrando esta semilla en cada uno de nosotros, Señor. Sé tú poniendo, amado Dios, el querer como el hacer en aquello que nos demos cuenta que estamos fallando, como hombres y también como las mujeres que se encuentran hoy aquí y aquellas que vayan a escuchar esta prédica a través de la grabación, Señor. Padre, tu Espíritu Santo nos dé la gracia y la sabiduría para poder entender lo que tú quieres que entendamos, no lo que nosotros queremos entender, Señor, sino lo que tú quieres transmitirnos a través de tu palabra, a través de esta plática, Señor. Todo lo dejamos en las manos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues hace 8 días tocábamos el primer tema de la familia, enfocado a la responsabilidad del esposo, ¿verdad? ¿Por qué hemos tocado estos temas? Porque tristemente vemos que es necesario que nosotros conozcamos aún más del tema de la familia, que todos estemos conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno, como padres, como madres, como hijos. Y tristemente vemos que a lo largo de estas últimas décadas, de estos últimos años, las familias cada día empeoran en lugar de mejorar. Cada día hay una decadencia en medio de las familias. Cada día hay más divorcios, cada día hay más personas que dicen, pues en unión libre es igual, ¿no? Y cada día las familias aceptan más esta
esta clase de relación, ¿sí? Así como las denominaciones, las congregaciones aceptan hoy las uniones libres, las familias también, los padres ya se acostumbraron a que esto sea muy normal, que tu hijo o tu hija te digan, pues voy a probar con a ver si nos acoplamos, ¿verdad? Entonces veíamos que para entender esto necesitamos ir a las raíces de todo, a las raíces de quién formó la familia, de cómo se formó la familia. Porque hoy en lugar de tomar nuestra responsabilidad, le echamos la responsabilidad a las circunstancias. Le echamos la responsabilidad a la pandemia, a la drogadicción, a la violencia familiar, ¿sí? Al alcoholismo. Le echamos la culpa a todo, pero no tomamos la responsabilidad como padres, como sociedad. Entonces necesitamos entender que la familia surge porque Dios fue el creador de las familias, porque Dios inventó a la familia. Cuando vio al hombre solo le dijo, no, te voy a hacer una ayuda idónea para que tú formes una familia y ya no estés solo, ¿sí? Pero esta familia tiene sus mandamientos, tiene sus responsabilidades. Y para que una familia empiece con el pie derecho, tiene que surgir de un matrimonio bien formado, de un matrimonio que viene de la unión voluntaria de un hombre y una mujer. ¿Sí? Esto tiene que ser mediante ese pacto que Dios ha establecido, mediante ese pacto que Dios ha hecho, o sea, tiene que ser un compromiso formal, para que estén conscientes de que este compromiso los lleva a comprometerse con su pareja, ¿sí? Y el objetivo principal es compartir sus vidas, es compartir la vida del hombre y de la mujer. ¿Cuándo? Hasta que la muerte los separe. Y también el propósito de formar un matrimonio es de formar una familia, de tener una familia propia. Entonces todo esto tiene que ser formal y tiene que ser público. ¿Se puede hacer en privado? Sí, sí se puede hacer. Pero ¿por qué si vamos a empezar algo bien? ¿Por qué si vamos a hacer algo bueno? ¿Por qué tenemos que esconderlo? Tiene que ser público, sí. Y tiene que ser aceptable para la sociedad. Entonces, todo esto lo mirábamos hace 8 días, todo esto mirábamos que es necesario que lo entendamos. Bueno, hoy vamos a tener esta segunda plática y estamos tomando este pasaje que hace 8 días nada más dábamos del 25 al 33, hoy vamos a dar del versículo 21 al 24. Pero mira cómo empieza esta sección, esta parte, ¿sí? Mira cómo empieza Pablo mencionando esto. Empieza el versículo 21, que para unos es insignificante este texto, para muchos pasa desapercibido, pero es de gran importancia entender qué nos quiere decir Pablo a través de este texto. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? En el temor de Dios. Esto de someteos unos a otros, hoy en día ha perdido mucha vigencia en las iglesias, en la sociedad, sí. Y aún entre los líderes que tienen a su cargo congregaciones, ha perdido mucho sentido este texto. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no se va a profundidad, no se estudia detenidamente qué es lo que nos quería decir. Para entender esto, el lenguaje que usaban los griegos
en aquel tiempo. Necesitamos desmenuzar poco a poco este texto para que podamos entender los otros 2 o 3 que vamos a mirar hoy, ¿sí? Los griegos tenían 3 formas de escribir los textos. 3 formas que necesitamos comprenderlas, ¿sí? Ellos escribían los textos de 3 maneras distintas. Mira, la primera la escribían en voz pasiva. Dices, pues yo no sé ni con qué se come eso, ¿verdad? Bueno, a grandes rasgos te vamos a explicar esto. En voz pasiva significa que el sujeto recibe la acción, ¿sí? El sujeto recibe la acción. Ese era el significado de la voz pasiva. Ponemos un ejemplo que ojalá y sea entendible. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción, pero no hace nada. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, un ejemplo simple pudiera ser: Carlos tira la pelota y la pelota le pega a Juan. El sujeto está recibiendo una acción y no hace nada, o sea, pasivamente se queda. Y esa era una forma de escribir los textos en los griegos. Pero también la segunda cosa es en voz media, ¿sí? ¿Qué era esta voz media? Esto es y significa que el sujeto recibe la acción, ¿sí?, activamente. El sujeto recibe la acción activamente. Pudiéramos, vamos a poner un ejemplo, decir, yo me peino. ¿Qué está haciendo el sujeto? Está recibiendo la acción, pero activamente, o sea, está poniendo de su capacidad. ¿Para qué? Para que esa acción se realice. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Sí? Tercer ejemplo, o tercer forma de escribir el texto de los griegos, voz activa. El sujeto realiza la acción, ¿sí? Muy parecida a la anterior, pero diferente. El sujeto realiza la acción. Yo voy manejando. Bueno, este participio que está usando Pablo en el versículo 21 está en voz media, ¿sí? Está en voz media, o sea, ¿qué significa? Que el sujeto recibe la acción y actúa. El sometimiento no es obligatorio. El sometimiento tiene que ser de mutuo consentimiento, pero actuando. Te lo voy a poner de ejemplo en la esposa. O sea, la esposa recibe la sumisión, ¿sí? El mandato, recibe la sumisión en voz activa. O sea, ella se sujeta a esta relación de esposa, pero pone toda su capacidad y talento, ¿para qué? Para que esa relación prospere, para que esa relación sea mejor, ¿sí? O sea, ese matrimonio recibe toda la capacidad y talento de la esposa para que funcione en apoyo al pacto que está haciendo con su esposo. O sea, no está siendo obligada, está actuando de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Entonces, esta capacidad que ella aporta a este matrimonio no es para competir, o sea, no usa su capacidad, su talento. Mira, tú eres obrero, yo soy profesionista, ¿sí? Y no pone esa capacidad para estar en competencia con el esposo. Tú ganas menos, yo gano más. No, pone su capacidad para que ese matrimonio salga adelante, ¿sí? De común acuerdo. Entonces, las capacidades no son para competir, sino para complementar la capacidad del esposo.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ya está diciendo en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, vemos en este texto cuál es el móvil de esta sujeción. ¿Sí? ¿Cuál es el móvil de esta sujeción? Estar sujeta a su marido como al Señor. ¿Por qué? El móvil porque es un mandamiento. Es un mandamiento de parte de Dios. Y este mandamiento tiene que ser sin condiciones. Este mandamiento tiene que ser hacia el marido sin ninguna condición, ¿sí? O sea, no es si es cristiano o no es cristiano. O sea, no es si este marido merece la sujeción o no la merece. Porque muchas veces se escudan en eso, en decir, no, pues es que mi marido, la verdad es que no, es una voz aparte, es un cero a la izquierda. Pero eso no te está diciendo la palabra dice que te sujetes, ¿sí? Porque esa es tu responsabilidad. La responsabilidad del marido es tomar el mando de ese hogar, tomar, porque él está mandado a que él sea el responsable de lo que se hace en esa casa. Entonces, aunque el marido no merece esa sujeción, la esposa tiene que hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, el móvil de esta sujeción es porque es un mandamiento de parte de Dios. La razón de esta sujeción, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. El marido es cabeza de la mujer, ¿sí? O sea, esto no es una sugerencia, no es, bueno, es a ver si quieres, no, el marido es cabeza de la mujer, es un mandamiento de parte de Dios. Si el hombre no toma esta responsabilidad, eso ya no le corresponde a la esposa juzgarlo. Si el hombre es una persona pasiva que no le gustan las responsabilidades y todo lo echa en los brazos de la esposa para que ella haga esto, para que ella tome las decisiones, no le toca a la mujer estar en contra de este mandamiento, ¿sí? Aquí lo que pasa es que el hombre está tentando en contra del mandamiento de Dios. Y él va a dar cuentas, ¿verdad? Está representando mal a Cristo Jesús. Y esto va muy enfocado a aquellos que conocemos de la palabra. Aquellos que por un tiempo, por un largo tiempo hemos conocido de la palabra y no estamos tomando la responsabilidad delante de Dios, bueno, lo estamos representando mal. Y si estás representando mal a Cristo Jesús en tu familia, tú puedes mirar las consecuencias que se van a venir cuando tus hijos crezcan o ya las estás sufriendo, ¿verdad? El modelo de esta sujeción, versículo 24. ¿Cuál es el modelo que se sigue? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, todo, ponle el nombre que quieras. Todo es todo. Entonces, el modelo es Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Ahora, fíjate bien, esto es una cadenita que todos tenemos que seguir, el modelo de esta sujeción. Cristo, a pesar de ser Dios, se sujetó al Padre. Y va a llegar el día en que el Señor Jesús va a entregar todas las cosas, cuando ya se haya consumado todo, cuando ya ya se haya efectuado el rapto, cuando ya haya venido a reinar 1000 años, cuando ya todo esté consumado, dice que va a entregar todo en manos de su Padre. Y Él mismo se va a sujetar a la voluntad del Padre. ¿Quieres verlo? Primera de Corintios 15, versículo 28.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Fíjate, aquí nos está hablando de que cuando Cristo Jesús resucite, cuando resuciten las primicias, primero las primicias dice la palabra, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Sí? Bueno, cuando todo esto haya pasado, cuando haya vencido a la muerte, cuando ya todo esté consumado, este texto dice que nos está diciendo que cuando ya todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo, dice, Cristo Jesús, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. O sea, el modelo de esta sujeción que tenemos que tener es Cristo, porque Él siendo Dios, no dijo, bueno, entonces si yo soy Dios, pues bueno, no me puedo sujetar a Dios. No, Él se sujeta a Dios también. Y vemos que Pablo, aquí en los Efesios, nos está hablando que tenemos que estar sujetos unos a otros, ¿sí? Unos a otros en el temor de Dios. Entonces, te decía, esto es una cadenita, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades inmediatas, aquellas autoridades que Dios ha puesto por cada uno de nosotros. Sobre cada uno de nosotros hay una autoridad, ¿sí? El esposo tiene que estar sujeto a Dios. Es cierto, los esposos son cabezas de los hogares, pero tiene que estar sujeto a Dios. La esposa tiene que estar sujeta a su autoridad que le sigue. ¿Quién es? Su esposo, ¿sí? Aquellos que no conocen de Dios, los ciudadanos comunes, ¿a quiénes se tienen que sujetar? A las autoridades, dice la Escritura. Son nuestras autoridades que nos presiden, ¿sí? Entonces, los ciudadanos tienen que sujetarse a las autoridades civiles, ¿sí? Los miembros de una iglesia, ¿a quién tienen que estar sujetos? A las autoridades eclesiásticas de ese lugar, hermanos. En todo lugar tiene que haber una autoridad, ¿sí? Porque de lo contrario, no habría autoridades. Los hijos, ¿a quiénes se tienen que sujetar? A los papás, ¿sí? El trabajador de una empresa, ¿a quién se tiene que sujetar? A su jefe inmediato que tiene, ¿no? Entonces debe de haber una sujeción, ¿sí?, a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Y dice que no hay ninguna autoridad puesta si no ha sido por Dios. Por eso Pablo les decía, entiendan bien esto, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Entonces, donde no hay una autoridad inmediata, eso es una anarquía total. Si en el matrimonio no hay una autoridad que gobierne esa casa, aquello va a ser una anarquía. La esposa va a hacer lo que quiera, los hijos van a hacer lo que quieran, ¿sí? Y a veces tiene que la esposa tomar esa autoridad, no porque lo quiera, sino porque no hay autoridad. Y el varón delega esa responsabilidad en la mujer. Y el varón se hace a un lado para que la mujer tome esa responsabilidad. Y en su momento, si es necesario que lo haga, pues lo tiene que hacer. ¿Por qué? Por la falta de carácter del varón, por la falta de responsabilidad del esposo, ¿sí? Ahora, someterse, así como Pablo lo está mencionando, no significa que la mujer sea propiedad del esposo,
que la mujer sea una sirvienta, que la mujer sea un objeto más en esa casa o en ese hogar o en esa familia para que el esposo disponga a la hora que quiera. No nos está diciendo eso. Así como el esposo tiene su responsabilidad, tiene su privilegio, también la esposa tiene sus responsabilidades y tiene sus derechos. ¿Sí? Es cierto, en casa el esposo toma las decisiones, pero que no vayan en contra de Dios. Ahí es donde Dios ya no permite que también la esposa se esté sujetando. Oye, ¿sabes qué? Ya vamos a dejar todo por la paz, ya vamos a hacer a un lado el camino de Dios y vamos a concentrarnos en hacer otra cosa. Pero si tú, esposa, amas a Dios, ahí sí no te puedes sujetar a esa orden o a ese mandato. Y tienes que correr los riesgos que se tengan que correr con tal de seguir buscando de Dios, con tal de seguir sirviendo a Dios. Ahora, dentro de todas estas situaciones, una mujer, una esposa, ¿puede desarrollar una vida laboral? ¿Sí o no? Porque hoy en día la mayoría de iglesias, de congregaciones, dicen, bueno, pues ya la mujer, pues que haga lo que quiera, cada quien, ¿sí? Cada quien que haga lo que quiera y en algunas se van a los extremos y dicen, ¿sabes qué? Tú estás llamada para estar en la casa, tú no puedes hacer nada, tú no puedes trabajar. Pero ya veíamos al principio cómo la sujeción que Dios está mandando es voluntaria y es con toda la capacidad que traes, con toda la iniciativa que tienes, con toda la inventiva que Dios ha puesto en ti. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿puedes desarrollar una vida laboral? ¿Sí o no? ¿Cómo ven, hermanos, hermanas? ¿Creen que pueda desarrollar una vida laboral? De acuerdo a la palabra, ¿sí o no? ¿Sí puede una esposa desarrollar una vida laboral? ¿De acuerdo a la palabra? ¿Algún ejemplo? De acuerdo a la palabra. A ver, vamos a Proverbios 31, porque luego decimos, es que yo no puedo hacer nada porque pues en la iglesia nos han dicho que la esposa no tiene que trabajar. ¿Sí? Y ahí le echan la culpa a los predicadores que la mujer no puede trabajar. Versículo 13. Versículo 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Versículo 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. 19, aplica su mano al hueso y las manos a la rueca. Entonces, a grandes rasgos vemos que sí puede ser útil, ¿sí? Y aún habla de que puede tener negocios. Hechos 16, 14. Hechos 16, versículo 14, dice así, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo y sus discípulos llegan a un lugar, ¿sí? Llegan y en día de reposo salen a predicar al río. No estaban en una casa, no estaban en un salón, estaban en el río. Y ahí dice que estaba esta mujer
Esta mujer era comerciante. Esta mujer no estaba en su casa, ¿sí? Probablemente a lo mejor andaba haciendo algún negocio, pero dice que esta mujer vendía púrpura. Y esta mujer dice que pues Dios abrió su corazón y se entregó al Señor. Y al siguiente día se bautizó, dice. O sea, se bautizó junto con su familia, ¿sí? Pero lo importante aquí es que dice que era comerciante. O sea, sí pueden ejercer una vida laboral. Sí hay maneras de que todo ese talento, esa capacidad puedan ponerlo a disposición de su matrimonio, a disposición de su familia. Porque a veces se tiene en mente que la mujer nada más tiene que estar en casa y esperando a que le lleguen con el gasto y ya. Y no es así, hermanos. Según la palabra, no es así. Aquí viene otra pregunta. ¿Las mujeres pueden ser pastoras? ¿Sí o no? ¿Seguras? ¿Las mujeres pueden ser pastoras? De acuerdo a lo que estamos tratando. ¿No? Pero estamos hablando de que si la mujer puede desarrollar una vida laboral. No estoy hablando de una vida espiritual, de una responsabilidad espiritual. Pero estamos hablando de una vida laboral. O sea, a lo que voy, no estoy diciendo que pueda tener un trabajo en una iglesia, hermanos. Estoy hablando de una vida laboral que la pueden ejercer como pastoras. No estoy hablando de enseñanza. Génesis 29:9. Génesis 29:9. Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Estamos hablando de una vida laboral. O sea, sí puede trabajar como cuidadora de su ganado de su padre, de ganado que hay que llevar al campo. Entonces, vemos que sí se puede aportar con un propósito, tener una mejor familia, un mejor matrimonio, una mejor estabilidad económica. O sea, no es trabajar por trabajar. Bueno, si ya soy pastora, ya cuido mis animales, ya mi casa va a estar tirada, ya mi casa va a estar descuidada. Si ya tengo una tienda, ya no puedo atender mi casa. No estamos hablando de que cambies una cosa por tu responsabilidad como mujer, como esposa, ¿sí? Sino que trates de amoldar esa actividad junto con la otra. Algunas ideas y consejos para ser una ayuda idónea. Proverbios 18:22, ahí vamos a estar un momento en Proverbios 18, versículo 22, dice la palabra: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Bueno, la ayuda, la esposa tiene que ser esa ayuda idónea, ¿sí? La ayuda tiene que venir de parte de Dios a través de la esposa. Entonces, vemos que tú tienes que ser la ayuda idónea para tu matrimonio, para tu esposo, ¿sí? O sea, la prioridad en esta relación tiene que ser tu esposo, hermana. Tiene que ser el esposo. Tiene que ser antes de tus hijos, antes de tu familia. La prioridad de tu atención la tiene que tener el esposo. Segunda cosa, cuídale la espalda a tu esposo. O segundo consejo, como ves, cuida la espalda a tu esposo. ¿A qué se refiere esto? Proverbios 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Qué es esto? O sea, es aquella mujer
que es muy fácil de palabra, que en lugar de cuidar la esposa en la espalda de su esposo, habla siempre mal delante de la gente, delante de la amiga, delante de la hermana, delante del pastor. Está hablando mal del esposo. Es que mi esposo es un flojo, es que mi esposo es esto, es que mi esposo, ¿sí? Y eso no está bien. Hablar mal del marido delante de las personas es hablar mal de ti frente a los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la esposa? Cuidar la espalda a tu esposo. Es que es esto, es que es bien mal hecho, es que... No, hermana, ten cuidado de lo que hablas, de lo que dices, de lo que comentas con las hermanas, con la familia, porque cómo se da en las familias, en una reunión, ya estás hablando mal del esposo, ¿sí? Consejo número 3. Evita las peleas continuas. Proverbios 27. Proverbios 27, versículo 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, o sea, son iguales, dice. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Fíjate qué ejemplo pone la palabra. De aquella mujer rencillosa, de aquella mujer que siempre está tratando de buscar pelea con el esposo, de que siempre tiene problemas con el esposo, porque le dicen que sí, se enoja. Porque le dicen que no, se molesta, ¿sí? Entonces, ponen cualquier situación, cualquier pretexto para estar ahí. Dice como gotera continua. En tiempo de lluvia, cuando está lloviendo, cuando menos ves, ya se llenó la cubeta y tienes que cambiarla, tienes que buscar, ¿sí? O dice, a ver, pretende contenerla, es como refrenar el viento. ¿Cómo vas a parar el viento? ¿Sí? ¿Cómo vas a tomar el aceite en tu mano derecha para que no se tire? Dice, bueno, así es una esposa cuando le gusta pelear. ¿Sí? Es que no te acordaste de nuestro aniversario cuando nos conocimos. Si no se acuerda cuando se casó contigo, menos se va a acordar cuando te conoció, hermana. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero ahí está, por cualquier cosa está buscando una ocasión para tener un problema, para estar peleando. Siguiente consejo. No poner en primer lugar tus cosas. O sea, tiene que ser prudente, tiene que ser una mujer prudente, tiene que mirar cuándo tiene que decir las cosas, de qué manera. No tiene que andar de casa en casa, no tiene que estar peleando siempre por sus cosas. Tiene que poner en primer lugar a su esposo y a su familia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Proverbios 14:1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, con sus actitudes, con sus palabras. Quinto consejo, aquí es un poco complicado de mencionar, pero tiene que hacerse, hermanos. No negarse a su esposo. Primera de Corintios 7, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Biblia, Primera de Corintios 7, versículo 3 al 5. Bueno, le vamos a dar lectura desde el 1. Primera de Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer
el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero ¿qué pasa? Este es uno de los principales problemas en los matrimonios. Es uno de los principales motivos en la separación de los matrimonios. Aunque lo veamos así, pues medio fácil, medio sencillo, es uno de los enemigos más tremendos hacia la familia, hermanos, hacia los matrimonios, porque de aquí surgen muchas cosas. A veces se ve fácil y sencillo que la mujer, cuando el marido se le acerca, diga: ¿sabes qué? Me duele la cabeza. ¿Sabes qué? Estoy cansada. ¿Sabes qué? No, ya es muy noche. O luego lo disfrazan y dicen: no te he visto orar, ¿eh? Ah, pero ¿qué tal? Bueno, si me compras esto, si me llevas a cenar mañana, si me llevas a ver a mis papás, si me llevas a ver a mi familia. Pero la palabra dice: no se nieguen, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para que se ocupen en la oración, en buscar a Dios. Dice: pero después volved a juntaros el uno para que no os tiente Satanás. Proverbios 5, sobre esto mismo. Proverbios 5, versículo 15. Porque luego decimos: es que la Biblia no dice eso, es que la Biblia no trae eso. No sé, en tu Biblia, en mi Biblia, desde este versículo en adelante dice gozos y responsabilidades en el matrimonio. No sé qué diga tu Biblia, pero el versículo 15 dice de esta manera: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? Porque muchas veces esta área está muy descuidada, ¿sí? Porque muchas veces dice: es que me duele la cabeza, pero pasan 15, 20, un mes y le sigue doliendo la cabeza. Y este es un gran problema, hermanos, entre los matrimonios. Ojalá y el tuyo no pase por esto, ¿verdad? Sexto consejo: recíbelo siempre con la mejor actitud. Sí, cuando llega de trabajar. Y con la mejor actitud es arreglada, física y espiritualmente. Ay, hermano, pero ¿a poco sí esto puede ser bíblico? Claro que es bíblico, hermano. Ahí mismo, 1 Corintios 7, 34, 1 Corintios 7, versículo 34, dice así: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa.
así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, oigan bien, hermanas, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es muy diferente cuando una persona no tiene esposo o cuando una doncella está consagrada a buscar de Dios. ¿Qué está buscando? Está buscando agradar a Dios. Pero la esposa dice que tiene que buscar, ¿qué? Agradar a su marido. Tiene cuidado, dice, de las cosas del mundo. O sea, tiene que echar mano de todo aquello que es permitido, ¿sí? Para agradar a su esposo. Entonces te decía, tienes que recibirlo con la mejor actitud, arreglada física y espiritualmente. Ahora, pero es que entonces, ¿cómo nos podemos arreglar? Pues de acuerdo a la Biblia. Hoy en día está tan satanizado que la mujer se arregle. No, si no te pones una falda larga, ¿sí? No eres cristiana. ¿Sí? Pero tiene que ser arreglo físico, pero también espiritual. Si tienes la falda larga y la lengua también, ya no está espiritualmente arreglada, hermano. ¿Sí? Fíjate, y luego a veces los accesorios que una mujer usa, luego se satanizan mucho. Pero mejor vamos a la Biblia para que la misma Biblia nos diga qué es permitido y qué no es permitido. ¿Sí? Ezequiel 16, y aquí está poniendo un ejemplo de una persona, está hablando de un pueblo, pero está hablando Dios, y está poniendo a una esposa infiel como ejemplo, que había sido infiel, ¿sí? A Dios. Pero mira a Dios cómo en su grande misericordia y en su grande bondad restaura a esta persona, ¿sí? Versículo 8 dice así: y pasé yo otra vez junto a ti. Está hablando Dios, o sea, Dios es el que está mencionando. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. 16, Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. ¿Qué dice Jehová el Señor? Primero, la vio mal. ¿Sí? Pero era tiempo de amores. Dice, bueno, cubrí tu desnudez. Pero dice, te di juramento y entré en pacto contigo. O sea, no fue nada más que le dijo, vente, vámonos. No, dice, entré en pacto contigo. Hice juramento y entré en pacto contigo. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y fíjate lo que dice, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo,
miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Quién está poniendo este ejemplo? Dios. Y lo está poniendo sobre una persona, o sea, sobre una mujer. ¿Sí? ¿Por qué quise traerte este ejemplo? Porque en muchos lugares, en muchas congregaciones, el que uses tacones altos, el que uses esto o aquello en tu adorno personal, te lo están condenando y te dicen que eso no es de Dios. Si te ven con aretes, dicen, no, esta no es cristiana. Y ya si traes por ahí una pulsera o un reloj, pues ya te están ajusticiando y dicen, no, tú de Dios no tienes nada. Pero si te das cuenta, Dios dice, ¿sí? Te vestí de bordado. O sea, no es algo, hoy en día, ¿cuánto vale un bordado? A mano, ¿sí? O sea, era una cosa, cara, ¿sí? Te calcé de tejón, o sea, lo mejor de su tiempo, ¿sí? Te ceñí de lino y te cubrí de seda, dice. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus manos, en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. No lo dijo Pedro, no lo dijo Pablo, no lo dijo un discípulo, lo dijo Dios. ¿Sí? ¿Es permitido embellecerse físicamente a la mujer? Sí lo es, hermanos. Bíblicamente sí lo es. ¿Sí? Pero ¿qué se necesita? Tener ese temor santo, ese temor reverente. ¿Sí? Entonces, tú puedes juzgar si es de Dios o no es de Dios todo esto. Si no lo haces y si no lo has hecho, tampoco te aconsejo que lo hagas, hermana. Pero a lo que voy es que no juzgues a aquella que sí lo hace. Que no juzgues a aquella que a lo mejor sí tiene la posibilidad, a lo mejor de hacer lo que tú no haces. Siempre y cuando esté dentro del temor de Dios, sujetándose a Dios primeramente, a su esposo, ¿sí? Y no siendo tropiezo para ninguna. Porque muchos se van a los extremos. Y aquí en los extremos está el siguiente consejo. Proverbios 31. Proverbios 31. Porque muchos atienden más a la belleza física que a la espiritual. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y muchas dicen primero muerta que sencilla, ¿verdad? O sea, no es únicamente la belleza física, hermano. Ah, bueno, entonces ya me voy a arreglar bien, ya. No, sino ese carácter, esa sujeción, ese temor a Dios, esa forma de ser, esa forma de convivir con los demás, esa forma de ser agradable a Dios primeramente, a tu esposo y a los demás. Cuando allá en la historia de Ruth, cuando Noemí pierde a sus hijos, cuando se queda con sus dos nueras y les dice, pues ya váyase cada quien a su casa, y ella les da la libertad, y Ruth le dice, yo voy a donde tú vayas, el pueblo que va a ser tu pueblo, ese va a ser mi pueblo,
y el Dios tuyo va a ser mi Dios. Pero no se quedó nada más en dicho, se quedó en hecho, porque después empieza a ver por ella. Ya en Ruth capítulo 2 empieza a ver por ella y dice que cuando ya pierden todo se regresan a su ciudad de Noemí, se regresan una vez más y ella le dice a su nuera, a su suegra, perdón, le dice, ¿sabes qué? Quiero ir a cosechar, quiero ir a segar allá para que tengamos para comer. Y le dice, ve, hija mía. Sí. Y va y lo primero que hace es sujetarse a lo que estaban haciendo. Tenía que ir detrás de todos los que andaban cosechando para que lo que fuera cayendo, ella lo fuera levantando. Pero al saber qué es lo que estaba haciendo ella por su suegra, por sacar adelante a su suegra, el pariente más cercano de Noemí, que era Booz, ella halla gracia en ella y le dice, mira, quédate aquí en mi campo. Y ya le dije a los que van segando que tiren manojos de maíz para que tú los vayas recogiendo y que no te diga nada. Y haya gracia, ¿por qué? Porque la ven que era de un carácter accesible, de que se estaba dando por su prójimo, de que se estaba dando por su suegra, ¿sí? Y quería sujetarse a sus autoridades. Y eso hoy en día, este tipo de mujeres ya no las hay, son escasas, hermano. Por eso dice Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Son escasas, sí las hay, pero son escasas, hermano. ¿Sí? Entonces, vemos y volvamos a nuestro texto original de Efesios 5. Efesios 5, versículo 22 al 24, le vamos a dar lectura, dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo tiempo. Déjame ponerte un poquito en contexto de cómo se veía la mujer en los tiempos de Pablo. Bueno, de hecho, desde los tiempos de Cristo, desde el año 1 después de Cristo, ¿cómo veían a la mujer el imperio romano que en ese tiempo gobernaba? El imperio romano en esos tiempos veía a la mujer como un objeto de propiedad del hombre. O sea, no lo consideraban como una persona, lo consideraban más bien como un objeto de su propiedad, ¿sí? A tal grado que ellos decían qué es lo que tenían que hacer con los hijos. Si el marido veía que era un hombrecito el que nacía, lo dejaban vivir. Pero si era una mujer, la mataban o la dejaban tirada. Y dices, ¿eso es cierto? Sí es cierto, hermanos. En el Imperio Romano se le tenía en muy poca estima a la mujer. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, no lo está haciendo con el propósito de seguir esa tradición. ¿Sí? Esa tradición que los romanos tenían. Si le veían un pequeño defecto al niño, ahí mismo lo mataban. Y las autoridades no les decían nada. Esto era una decisión personal que ellos tenían. Entonces, Pablo da estos consejos porque mira que hay una gran irresponsabilidad en la sociedad. ¿Sí? Consideraban a la mujer como un mueble de su casa, como algo propio, ¿sí? Pero Dios, mirando la necesidad de la mujer,
usa a Pablo para que quite esas ideas del pueblo cristiano. Vamos a Gálatas, ahí atrásito, Gálatas 3, inspira a Dios a Pablo para que venga y quite esas ideas que tenían tanto arraigo en los romanos, en el imperio romano. ¿Sí? Gálatas 3, versículo 27 y 28. ¿Sí? 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, Dios dándole la inspiración a Pablo, dice, quita todas esas ideas. Ya los que hemos creído en Dios, los que conocemos a Dios, ya no hay diferencia. Ahora somos iguales. Somos iguales en dignidad. Somos iguales en fe. Somos iguales en derecho. Somos iguales en valor delante de Dios. Sí es cierto, cada uno tiene su rol dentro de una familia, dentro de un matrimonio. Pero no es que uno valga más y uno valga menos. No, delante de Dios somos un alma, que Jesús murió por cada una de ellas. Como el alma de tu esposa, como el alma tuya. ¿Sí? Entonces tiene el mismo valor, el mismo derecho, la misma fe, la misma dignidad como persona. ¿Sí? Allá en la India, hasta el siglo XVIII, todavía había mucha de esta práctica de considerar a la mujer como un objeto de valor para el marido. Inclusive cuando el marido llegaba a morir, ¿sí?, y quedaba viuda la mujer, el mismo pueblo iba y mataba a la mujer para que no pudiera seguir viviendo. ¿Por qué? Porque decía, bueno, si ya se murió su dueño, pues también tiene que morir ella como propiedad. Hasta el siglo XVIII todavía lo practicaban ellos, ¿sí? Entonces, vemos como Dios, inspirando a Pablo, le da un lugar importante a la mujer también. Quita todos esos prejuicios que se venían arrastrando. Pedro, en primera de Pedro 3, versículo 7 también le da un lugar muy importante en la familia a la mujer. Fíjate lo que le dice Pedro en el versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice, ¿quieres que Dios te escuche? Bueno, dale su lugar a tu esposa. Vive sabiamente con ellas. ¿Sí? Dale su honor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es coheredera tuya. O sea, la mujer tiene un lugar muy importante en la familia. Bueno, yo creo personalmente que son la base de la familia, hermano, las mujeres. Tienen más contacto con los hijos, tienen más tiempo en casa, ¿sí? Como dice el rey Salomón, la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Entonces, pues Dios quiere que nosotros también quitemos eso de esa mente de superioridad que pudiera venir a nuestra cabeza. Algunos consejos muy prácticos para las esposas. El primero, rápidamente, dice, procura atenderlo en todo. ¿Sí? Ve siempre un paso adelante. ¿Sí? Procura atenderlo en todo. 2, no lo vigiles. Quítate ese mal hábito de, a ver, préstame tu celular. Hoy en día que ya hay celulares, antes no había. No teníamos ese problema, pero hoy en día ya está. Préstame tu celular.
A ver, ¿con quién estás platicando? No lo vigiles, hermano. No lo estés vigilando, ¿sí? 3, aprende a escucharlo. ¿Y esto cómo cuesta, hermanos? Tristemente hay hermanas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no escuchan. Aprende a escuchar a tu esposo, aprende a escuchar a los demás, ¿sí? 4, sé su mejor amiga. A veces andan buscando en otro lado lo que no encuentran en casa. Sé su mejor amiga. Platíquense sus cosas, platíquense cómo le fue en el trabajo. Así como a lo mejor pudiera ser la mejor amiga de otra persona, sé la mejor amiga. Sé la mejor amiga de tu esposo, ¿sí? 5, antes de hacer algo, consúltalo. Consúltalo y así vas a estar cubierta. ¿Por qué? Porque si lo puedes consultar y sabes que te aprobó o sabes que te aconsejó no mejorarlo de esta manera, a lo mejor sale mejor eso que vas a hacer. 6, si comete un error, pide aclaración, escuchando atentamente. No juzgues antes de tiempo, platícalo, ¿sí? Si surgió un problema, mira, si hay un problema en casa, si hay un problema con los hijos, si hay un problema entre ustedes, recíbelo gustosa, dale de comer y después después de que haya comido, ahora sí platíquenlo, no discútanlo, platíquenlo. Sí. Sé detallista con él en sus logros, porque a veces pasa de noche todo eso. O sea, no hay qué bueno que hiciste esto. ¿Te salió bien ese negocio? Sí. Sé detallista con él. Ay, oye, a lo mejor es su aniversario y no tienen para salir a comer. Esfuérzate en un pequeño detalle. Una pequeña cosa puede ser la diferencia. ¿Sí? 9, no discutir cuando estén enojados. Sé prudente. A veces es necesario quedarse callado y a veces ninguno de los dos tiene esa prudencia. ¿Sí? Entonces, no discutas cuando estés enojada. Sé prudente. 10, no caigas en la rutina. Es otro de los enemigos más duros en las familias, más fuertes, más difíciles de vencer. ¿Sí? Y solo juntos lo pueden hacer. Y cambiando pequeñas cosas, hermano. A veces no se necesitan tanto para cambiar esa rutina, para estar ahí diario haciendo lo mismo. A veces solamente un paseo con tu esposo por la calle. Sí. Como antes, cuando eran novios, ¿te acuerdas? Querían estar siempre juntos y hoy quieren estar siempre separados, cada quien por su lado. Una pequeña cosa, algo que pueda cambiar esa rutina, ¿sí? Algo que puedas inventar, que para eso las mujeres se pintan solo, tienen una capacidad tremenda para poder hacer cosas, ¿sí? Crear cosas, cambiar esas cosas, cambiar esa rutina que tanto daño le hace a las familias y a los matrimonios. Y a veces no cuesta, solamente es el querer. Entonces, a grandes rasgos, porque pudiéramos pasarnos otra hora platicando acerca de las responsabilidades de la mujer, ¿sí? Pero también vamos a seguir viendo a lo largo de estos temas de la familia, vamos a seguir viendo muchas cosas. Pues vemos
que a veces no se necesita tanto para poder mejorar una relación familiar, matrimonial, ¿sí? Sino se necesita querer, se necesita hacer. Por eso Pablo decía, o dice en la palabra que leímos, dice que sujetarse no significa quedarte quieta. Sujetarse se necesita poner manos a la obra, ser activa en lo que te corresponde, ser activa, poner a disposición del matrimonio y de la familia toda tu capacidad, ¿sí? El amor necesita alimentarse cada día, hermanos. A veces con pequeñas cosas, con grandes cosas, pero de que se puede hacer, se puede hacer, ¿sí? Sola es cosa de querer. Pues vemos que aquí no es poner la mirada en alguna pareja, yo quisiera ser como esos hermanos, yo quisiera tener un matrimonio como el de ellos. No, ese no es el estándar, hermano. El estándar que acabamos de ver para tu matrimonio es la palabra de Dios, es seguir los consejos que vienen a través de la palabra, ¿sí? Porque solamente ellos, esos mandamientos, esos consejos te van a llevar a ser esa ayuda idónea para tu familia, para tu esposo, para tu matrimonio. Por eso hoy tristemente vemos cómo las familias, muchas se están destruyendo. De cada 10 matrimonios, 5 están en trámite de divorcio. ¿Por qué? No es por las circunstancias que los rodean, es porque se alejaron de Dios, porque hicieron a Dios a un lado y se fueron detrás de sus propias ideas y conceptos. Se fueron detrás del consejo del compadre, de la comadre, del papá, de la mamá, y que a veces nosotros mismos como padres somos los que atizamos esa hoguera que se está prendiendo en los matrimonios de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el esposo o la esposa? Volverse a Dios con toda su mente y con todo su corazón, hermanos, ¿sí? Te vuelvo a repetir, no pongas tu mirada, es que mi papá es de esta manera, mi mamá es de esta manera. No, pon tu mirada y el estándar en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no te dice que nuestros padres tienen que ser forzosamente el ejemplo que tengamos que seguir, ¿sí? La misma Biblia dice que el padre no pagará por los pecados del hijo, ni el hijo va a pagar por los pecados del padre, ¿sí? Entonces, cada uno dice Ezequiel 18, el alma que pecare, esta morirá. Pero tú, hoy que has escuchado esta palabra, tú tienes la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner por obra lo que has visto que está mal en tu matrimonio? ¿O vas a seguir dejándolo al ahí se va, dejando las cosas como hasta el día de hoy? Tú tienes la decisión, hermano y hermana. Démosle gracias a Dios, porque una vez más nos ha permitido escuchar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy permitiste enfocar tu mensaje a las hermanas. Padre, tú mismo dijiste que éstas tenían que estar sujetas a sus maridos. Padre, para que aquellos que no creen, aquellos que no conocen de Dios, sean ganados, no por la palabra, sino por la conducta de sus esposas, Dios. Gracias por esta palabra, Señor.
Ahora tú explica aún mejor lo que yo no pude hacer, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que venga a cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, oh Dios. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.